Feliz año para todos. Yendo bien las fiestas, ¿no? Sí, ¿Sí? bien. Bueno, me alegro. Pues bueno, nosotros intentamos también que vaya muy bien también la sección, como también toda la temporada que nos queda por delante. Y recuerdo que me parece que el año pasado estábamos hablando sobre el género, pero no sé si ahora ya lo terminamos o queremos hacer otro tema ya. Sí, mira, dicen, había pensado, año nuevo, tema nuevo. Vamos a comenzar por el principio. Sí. Como habíamos hecho varios temas a lo largo del ciclo del año anterior, había pensado retomar hoy con un texto que es sobre qué es un terapeuta. Empezar por el principio. Muy bien. Recordar un poco para qué servimos los terapeutas. O sea, un psicólogo es terapeuta. Bueno, el psicólogo clínico Sí. es terapeuta, porque psicólogo puedes tener varias orientaciones. Está el psicólogo laboral, el psicólogo forense, el psicólogo clínico, el psicólogo de educación. Sí, hay es muchas verdad. orientaciones. Claro, Entonces, es verdad. claro. Otro día, si te parece... Bueno, si quieres Sí, hago un podemos hacer pantallazo... Bueno, podemos el hacer una diferencia de cada aspecto, de cada, Sí, el de cada psicólogo área. forense es el psicólogo, todos tienen como tronco común la carrera de psicología, es una Sí. carrera universitaria. Actualmente con el Plan Boloña es una carrera de grado a la que después hay que hacer la licenciatura, ¿no es cierto? Sí. Así que todos tienen como tronco común esta carrera que es la de psicología. Luego te especializas, ya sea en el ámbito laboral, que es el que se encarga de trabajar en empresas, todo lo que puede ser con recursos humanos, relaciones laborales. Por ejemplo, yo que sé, cuando hacen una entrevista de trabajo siempre traen un psicólogo para también analizar cómo será la persona, más o menos. Es lo esperable. No siempre hay psicólogos haciendo selección Sí, de sí. personal. Pero Lo es muy- ideal pero es sería muy- que sí. Pero es muy arriesgado, ¿no? Que con solo 5 minutos, o a lo mejor que dure la entrevista o algo, un psicólogo pueda analizar a una persona. Mira, en general el psicólogo que está encargado de selección de personal tiene como aliados también algunas técnicas que son los llamados comúnmente test, que en realidad Sí. técnicas es más Vale. amplio porque se trata de técnicas psicométricas Sí. y técnicas proyectivas. Entonces siempre tiene como aliado eso. Son instrumentos de medición. Las técnicas psicométricas generalmente son encuestas que te ubican el resultado, te ubican en relación a una media. Vale. Y las técnicas proyectivas indican ciertas cuestiones que tienen que ver con la personalidad. Entonces ya el psicólogo que se encarga de recursos humanos, sabiendo cuáles son los requerimientos de la empresa para el perfil requerido para ese puesto que está haciendo la selección, hará la evaluación de estas técnicas Sí. en función de ese perfil. Enfocado hacia allí, ¿no? Claro, entonces si el perfil, los resultados dan como resultado un perfil que coincide con el requerido por la empresa, Sí. la persona será elegida. Será O sea entre que los candidatos. Normalmente siempre se basa con un test y también cuando hacen la entrevista de trabajo también está presente el psicólogo también para, supongo que es complementario también. Sí, ¿no? sería lo ideal, porque en la entrevista tenemos cierta, que justamente ahí un poquito hablaré cuando comente esto de qué es ser un terapeuta, hay cierta escucha entrenada, como escuchamos un poquito más allá, y sobre todo si estás en función, pensando justamente en la persona que está buscando a la empresa para este cargo, en esa escucha, aunque sean 5 o 15 minutos, tienes un pantallazo de si la persona es apta o no para ese puesto. No olvides también que en una primera entrevista va a haber una preselección. Sí. Los candidatos que son preseleccionados pasan Vale. por 2 o 3 entrevistas como mínimo. También es de acuerdo con el puesto requerido. A mayor responsabilidad se hila más fino en la selección de personal, ¿no es cierto? Otra cosa que te quería comentar al respecto es que otra cuestión que también dominamos es la cuestión de competencias, que Sí. es algo que está, por suerte, más en boga actualmente para tener en cuenta la selección de personal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto, Y las competencias que tiene la persona, no solamente regirse por el currículum, por la Sí. formación académica, sino las habilidades, las aptitudes que tiene la persona. Por Como ejemplo, ser, por ejemplo, habilidades comunicativas, inteligencia emocional, liderazgo. Ya te digo. O paciencia, cosas de estas también, Exacto, exacto. Autocontrol. El tema de trabajo, la posibilidad de trabajar en equipo, porque hay personas que si se exceden en el liderazgo están más acostumbradas a trabajar desde el Solos. punto de vista individual, claro.
Entonces, ya te digo también, estas competencias se arman en función del cargo, siempre es en función del cargo que se está haciendo la selección. Y por ejemplo, si ahora nos estamos derivando, bueno, pero ya nos gusta también este tema. No hay problema porque esto también es interesante. Por ejemplo, ¿puedes dar algunos consejos, por ejemplo, para la gente que tiene una entrevista de trabajo, para dar buena presencia, a los gestos, la manera de ser? ¿Esto también puede influenciar o no? Sí, todo afecta, todo afecta. Mira, fundamentalmente la presencia es importante porque es la imagen, es lo primero que llega, es la imagen. La otra cuestión es la cuestión de actitud. Y la actitud tiene que ser positiva, serena, tiene que ser lo más sincera posible. Es decir, de alguna manera cuando vas a una entrevista de trabajo te estás vendiendo como producto. Aunque suene muy comercial lo que estoy diciendo, pero en el fondo se trata de esto. Hay alguien que requiere de una persona para ciertos servicios y tú te estás ofreciendo como persona idónea para esos servicios. Entonces, si te sientes seguro, es decir, si tus recursos son compatibles con el cargo al que te estás presentando, eso se tiene que transmitir. ¿Y cómo se puede transmitir esto? Con solvencia. Tú tienes que estar convencido de lo que estás vendiendo. O al menos cosas que no se deben hacer. Sí, cosas que no se deben hacer es... Bueno, hay que tener cierta formalidad, cierta formalidad. La cuestión del saludo, por ejemplo, también. Sí. Cuando se da la mano, hay gente que da la mano de una manera muy laxa. Por ejemplo, sí. No. Hay que darla con convencimiento. Y el tema de cómo hablar. Hay que estar interesado por la empresa. Lo ideal también es... Ya te digo, tiene que ver mucho con los cargos, ¿no? Hay cargos que son masivos, por ejemplo, en el caso de teleoperadores, lo que se requiere fundamentalmente es una buena dicción y cierto conocimiento de la tarea del teleoperador. A nivel de cargos ejecutivos va a haber más requisitos para cumplir, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, la formalidad también es importante. En los casos en que te presentas a cargos directivos o semidirectivos, es importante estar informado sobre la empresa, saber de qué se trata, porque en la entrevista puede surgir este tema, ¿no? ¿Qué opinas de la empresa? ¿Por qué te interesa ese cargo? ¿Por qué te interesa esa empresa? Eso es verdad, esto va a salir. Siempre, yo tengo experiencia en algunas entrevistas y siempre decían, ¿por qué quieres venir aquí? Claro, y hay gente que a lo mejor decía, por el dinero, y a lo mejor, y aquí es cuando... Sí, puede que no... Todos no tenemos que ser ingenuos, obviamente, cuando buscamos un empleo. El dinero es uno de los factores que está incidiendo, porque vivimos en una sociedad de consumo y necesitamos de la nómina para vivir. Pero aparte de esto es mejor decir que estás interesado, motivado en entrar en esa empresa porque te gusta esa empresa. Porque te gusta esa empresa, por eso tienes que entrar un poco en profundo del conocimiento de la empresa para poder saber un poco acerca de la ideología, de los valores. También es importante saber si está en sintonía el libro de estilo que se le llama, valores. ¿No? De esto? Claro. Libro de estilo que tiene la empresa. Claro. A veces también no está explícito, porque también lo que tenemos en instituciones siempre es lo hablante y lo hablado. Una cosa es lo que la empresa dice de sí, y otra cosa es lo que hace. Vale. No tiene que ver con las empresas, esto lo hacemos, está en todos los órdenes. Lo que dicen, del dicho al hecho hay un trecho, claro. ¿No? Que dicen algunas veces. Entonces, lo que la letra chica también, ¿no? Entonces es importante también conocer la ideología, a ver si está... A ver, por ejemplo, si eres ecologista, estar en ciertas industrias que tienen mal manejo de los desechos, bueno, va en contra de tus valores. Claro, de estás en conflicto, todo el conflicto. Claro. Entonces es importante estar informado y para poder tener otros manejos, otras herramientas a la hora de la entrevista. Y que el currículum sea honesto también, que en el currículum figure... Puedes también dibujarlo, ahora hablan de tener currículums específicos para cada puesto al que te presentas, no tener currículum estándar. No un currículum general que lo pones todo, sino específicos, ¿no? Claro. Abreviado, más abreviado. Abreviados y poner el acento en la experiencia, en la formación que tienes, de acuerdo con ese cargo, poner el acento, subrayarlo más, ¿no? Sí. Entonces... hay cierto dibujo en esto, que puedes, como te digo, dibujarlo mejor, pero también tú tienes que poder responder a eso que estás poniendo en el currículum. No exagerarlo, no mentir,
porque, por ejemplo, si te piden un idioma que no dominas, si el idioma es importante para el cargo y tú dices que lo dominas y no lo haces, probablemente una de las entrevistas vaya a ser en esa lengua. Claro, entonces ayer ya no pasará ya. Haces agua a la primera y ya la imagen también se deteriora. Claro. Y también por de cara a futuras recomendaciones dirán, mira, cuidado con este hombre que dice que él sabe una cosa cuando no la sabe. Y esto ya da mala imagen. Sí, ya. es complicado. Corres el riesgo de mancharte. Bueno, para cerrar un poquito la orientación de los profesionales, hablábamos de lo laboral. Sí, me querías hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Para lo de los currículos. Yo me recuerdo una vez que estuve en un curso de estos de currículos, había un psicólogo que decía que había un psicólogo que decía que no era positivo poner la fotografía en el currículum si era... a ver, también supongo que en variedad depende el sitio de trabajo que queramos, pero en general mejor que no, porque por ejemplo decía que a la hora de seleccionar a una persona, si salía la foto de a lo mejor eras demasiado guapo, pues podía provocar que la persona que te está seleccionando tenga miedo a que al seleccionarte tú le quites el sitio de trabajo, que puede ser una competencia. Sí. O al revés, o a lo mejor mira la foto y dice, uy, este ya me cae mal, ya no le hago ninguna entrevista ni nada. Sí, a ver, no hay que perder de vista que en el caso de los profesionales siempre están encarnados por una persona. Así que el profesionalismo de lo que trata es de quitarte la mayor cantidad de prejuicios a la hora de ejecutar tu puesto. Eso habla de profesionalismo, tienes que ser 100% profesional, no puedes no elegir a alguien porque no te gustó su cara. Pero esos riesgos existen. En general se pide foto. Ahora si hay algunas empresas que se te vuelven contra, eso ya son los riesgos que uno tiene que correr, ¿sabes? Muy bien, era una duda que teníamos. Sí. Bueno, también recordamos a la gente, a ver, bueno, queden ja 3 minuts ja. 977-6749-18, 977-6749-18, aquest és el telèfon del directe per qualsevol dubte que li vulgueu preguntar a la nostra psicóloga Marcela. Más cosas. Sí. Habíamos dicho... Íbamos a hablar de las diferentes orientaciones del psicólogo. Me parece que hoy lograremos terminar con esto y dejamos la entrada en qué es un terapeuta para la semana que viene. Perfecto. Bueno, habíamos hablado de lo laboral, habríamos hablado de lo clínico. El psicólogo clínico es el que se encarga de hacer los tratamientos. Tratamientos terapéuticos, psicoterapias, tienen muchos nombres los tratamientos. Y después, dentro de la clínica, también hay muchas escuelas de orientación. Es decir, no porque uno sea psicólogo clínico, todos van a coincidir. Hay diferentes escuelas de orientación, está la conductual, la cognitiva conductual, la psicodinámica, el psicoanálisis, el holístico. Hay muchísimas escuelas. Y de acuerdo con la formación, con el marco teórico en el que se ha formado el psicoterapeuta, será la dirección del tratamiento. Esto también abre muchas aristas, no todas las orientaciones son para todas las patologías y no a todas las personas le resulta operativa una escuela. Hay personas que funcionan mejor con un psicoanalista, hay personas que funcionan mejor con una terapia cognitivo-conductual, hay personas que requieren más la terapia individual, hay otras personas que funcionan muy bien con terapia de grupo. Eso es la combinación de lo que requiera el paciente, de lo que requiera la patología y también de la cintura del profesional, ¿no? De saber qué es lo más adecuado para... La capacidad que tiene para poder decidir, ¿no? Exacto. Después tenemos el psicólogo forense, que es el que se maneja en ámbito jurídico. Es el encargado... que es el encargado de analizar, por ejemplo, el acusado, las víctimas de un juicio, por ejemplo. Eso es en el fuero penal, porque el psicólogo forense puede actuar en el fuero civil y comercial, en el fuero laboral y en el fuero penal. En el fuero penal es el que participa de los perfiles que se le hacen a los condenados. Por ejemplo, para que se determine si una persona es imputable o inimputable, ¿no? En el caso de que tenga una enfermedad mental, es inimputable. Es culpable, pero inimputable porque no sabía lo que estaba haciendo, por ejemplo. Puede ayudar a saber si también dice la verdad esa persona, ¿no? Mediante los gestos que puede realizar, las miradas, expresiones de la cara, todo. Y el psicólogo forense es el número 1 que se maneja con técnicas, sobre todo con técnicas psicométricas y proyectivas. Perfecto. Pues
Marcela, si te parece, también es un tema interesante, lo dejamos para la semana que viene. Sí, lo continuamos. Seguiremos la semana con esta introducción y luego ya entraremos ya al tema. Es que yo creo que es muy importante también saber más o menos diferenciar las diferentes áreas de un psicólogo y que puede dar mucho de sí también, ¿eh? Sí, que es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias a Marcela. Si te parece, pues ya nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de este tema, ¿de acuerdo? Buenos días y buena semana.